Porque incluso ahora me pregunto, si no fue ese maldito frío siberiano el que nos trajo la histeria grupal y la alucinación compartida. ¿Qué otra cosa podría explicar la realización en carne y hueso de esas horribles palabras nietzscheanas? Está muerto, y lo hemos matado. No me atrevo a decir su nombre. Recuerdo vívidamente las descripciones de los hombres estirando esa maldita piel entre ellos para el fotógrafo, y el extraño destello de la lente que bastardeó la imagen al revelarla, que ninguno de ellos había presenciado en ese momento. De ninguna manera soy un hombre espiritual, criado en una época de tal ración y ciencia, nunca dado a la superstición de los adornos del mito. Qué asombrosamente irónico que ahora desee algún poder al que invocar, postrarme, suplicar clemencia. Ahora que podemos estar seguros, en el vasto cosmos más allá del alcance más lejano de nuestros instrumentos astronómicos, no hay nada que responder sino un silencio aullante. Comprenda que he visto cosas durante las guerras que ningún hombre debería ver, y de hecho, había pensado que ningún hombre podría. Recuerdo una fotografía de extraña semejanza con la que he mencionado, y aunque no estuve presente en la terrible experiencia, más tarde me retracté de ella con espantosos detalles y me mostraron la evidencia física, impresa para siempre por algún fotógrafo perturbado. Fue un hecho nacido de la guerra de continuación, y nuestros hombres se encontraron detrás de las líneas enemigas y desesperados. ¿Por qué actuaron según un instinto tan bajo y voraz? Puedo comprenderlo. Es una reliquia desafortunada de nuestro pasado primitivo, a veces visitada en tiempos de coacción inimaginable. Pero ¿por qué eligieron capturar ese momento, como para conmemorarlo, congelarlo tan sólidamente como el paisaje infernal finlandés que los rodeaba? No lo sé. En la fotografía estaba extendido entre varias ramas y estirado enseñado por una mano de algún soldado oscurecido la piel de un antiguo camarada. El efecto era como las pálidas alas de un ángel, o algún murciélago monstruoso y demasiado humano animado en los árboles. En un carro cercano se colocaron los desechos restantes. Una parte de la pierna, una mano congelada y, lo más terrible de todo, la cabeza de un hombre traicionado por sus compañeros, con los ojos cerrados al frío profundo como si estuviera dormido. No podría haber tenido más de 20 años en vida. Estas y otras atrocidades que presencié durante la guerra, pero todo parece un recuerdo lejano ahora, permanece de una época más inocente. Recuerdo esas perversas imágenes de la barbarie del hombre solo porque palidecen en comparación con las obtenidas en esa expedición. No habíamos viajado al inhóspito país con ningún propósito tangible. Un colega, cuyo nombre era Richard Tatter, había propuesto una hipótesis de lo más absurda, siendo tanto un hombre de ciencia como de una educación católica, cuyos principios nunca lo abandonaron, incluso cuando se destacó en su campo como geólogo e historiador. Ambos éramos veteranos de las guerras, y tuvimos la desgracia de vivir para ver las primeras descargas de una tercera que comenzó en algún remoto país oriental, prometiendo ser peor que sus predecesoras. Me divulgó su creencia, ya que era una exageración llamarla una hipótesis comprobable, de que Dios había abandonado a la humanidad a sus propios designios, como lo demuestra la sucesión de guerras y el advenimiento de horrores como el gas mostaza y la bomba atómica. Le pregunté a Richard en broma qué hacía Dios con todo su tiempo interminable, sino vigilar el panorama de la Tierra. Donde esperaba una réplica jocosa, los ojos de mi compañero se hundieron y se cayó. Sin decir una palabra, recuperó del escritorio de su oficina un librito sucio, como el diario personal de algún rústico hombre de la frontera. Al abrirlo ante mí, mostraba un texto minucioso y apretado de contenido indescifrable. Le pregunté en qué lenguaje lo proponía. El lenguaje de Iu, del que he pasado el último año traduciendo porciones. Parece seguir alguna variedad sánscrita antigua, con extraños ejemplos de griego, romano e incluso ruso moderno. Lo recuperé durante un estudio geológico para las centrales hidroeléctricas a lo largo de la Angara, en una cabaña remota de muebles escasos y toscos. Créanme, ningún hombre viviría allí y prosperaría, y mucho menos sobreviviría. Nada de los alrededores mostraba los instrumentos reveladores de un trampero. Ni siquiera había un pozo de fuego para cocinar, o una cama. Era estéril pero claramente mantenido y de construcción sólida. Pero escúchame ahora. En un año he traducido solo una oración de las 400 páginas.
Una oración dentro de esas líneas de prosa apretadas y enloquecedoramente condensadas. Decía, me esconderé. Y la firma al final de la extraña novela, en un inglés inconfundible. Y lo que más pareció perturbar al pobre Richard fue el evidente estado de finalización de las memorias, cuyos detalles seguían siendo un misterio para él. Su extraño comportamiento durante el último año no había pasado desapercibido para mí, pero no lo había razonado más que la tensión de un erudito con exceso de trabajo y los pequeños dolores apremiantes de la vejez. Y, sin embargo, aquí estaba, negándose a ceder en la autenticidad de su artefacto. Podía dar fe de que era real. Que alguna persona había firmado esas extrañas iniciales estuve de acuerdo, pero ir tan lejos como para decir que el señor mismo había escrito esto era una tontería de lo más inquietante. Pero Richard no se tranquilizó. Permití un permiso para los dos, con la esperanza de que otro viaje a esa choza, que sin duda había sido arruinada por los elementos, aliviara su mente sobrecargada y volviera a ver racionalmente. Con esa agenda nos dirigimos a Siberia, tomando la línea principal Baikal-Amur, una parte del camino, una gran maravilla de ingeniería iniciada por esas manadas de prisioneros de guerra alemanes y japoneses, y terminada por las manos voluntarias de jóvenes rusos años después. Richard jugueteó con su maldito libro durante todo el viaje, como si aún pudiera obtener alguna información de sus divagaciones. Evitó el campo por el que pasamos, pero en un intervalo hizo una extraña observación. Si el hielo alguna vez se derritiera, los rieles y el tren condenado sobre ellos se hundirían en las turberas de abajo. Siguió esto sin explicación y se quedó en silencio hasta que partimos para la parte a pie de nuestro viaje. De esa caminata fría y tranquila puedo decir poco. Richard se ocupó del libro, más absorto en él que antes, de modo que la tarea de la navegación recayó por completo sobre mí, con solo una insinuación ocasional de mi colega sobre dónde se encontraba su choza fantasma. Por algún loco sexto sentido o suerte, nos condujo al lugar sin desviar mucha atención de su lectura, y allí estaba la cabaña. Los bancos de nieve casi lo habían cubierto y nos pusimos a la tarea de cavar un camino hasta la única puerta, un trabajo en el que Richard nunca vaciló. Empujó hacia adentro con celosa determinación, y su descripción anterior resultó ser cierta. La única habitación no contenía nada de importancia, aparte de un taburete y una mesa o una construcción deficiente. Si Ricardo había esperado encontrar al Señor Todopoderoso sentado en su trono, rodeado de querubines cantores, se sintió muy decepcionado. Pero no hizo ninguna inclinación a la desesperación. Que la cabaña estuviera allí le pareció prueba suficiente, e insistió en sentarse en esa pequeña y fea mesa y examinar más a fondo el libro, como lo había hecho durante el último año. No luché mucho contra él en esto, con la esperanza de que una hora más o menos de contemplación pudiera romper su trance, pero mientras temblaba afuera me preocupé cada vez más por el hombre. Después de que hubiera pasado una hora según mi reloj, salió de la morada desierta, con los ojos desorbitados, y por un breve momento le temí. Los cuadernos. Dijo. Dame los cuadernos. Habíamos traído con nosotros, entre los suministros más prácticos, nuestro equipo académico habitual, mucho papel y bolígrafos. No podía esperar a que registrara las mochilas y las rompió, arrojando artículos a la nieve con abandono hasta que alcanzó su premio, y con eso regresó al escritorio del interior, sin siquiera cerrar la puerta detrás de él. Con desgana nunca lo entenderé, pero sé que ahora estaba demasiado justificado, me acerqué a él por detrás. Sus hombros y el brazo que sostenía el bolígrafo convulsionaron, como si hubiera sufrido alguna convulsión o el frío lo hubiera afectado. Lo llamé por su nombre y no hubo respuesta. Y cuando me paré junto a él, para poder ver lo que estaba transcribiendo a las páginas en blanco, me sentí asqueado. Ningún hombre podía escribir tan rápido, tan febrilmente. Su mano se movía como las alas de un insecto, sino con mayor rapidez. En segundos llenaba una página y pasaba a la siguiente. Me di cuenta con terror de que su extravagante ejercicio de destreza no estaba produciendo garabatos, como había supuesto, sino caracteres rusos legibles. Aunque la frecuencia con la que pasaba las páginas y pasaba a otro libro cuando el primero hacía imposible un análisis detallado, deduje de unas pocas oraciones perdidas que parecía estar dictando la totalidad de la Santa Biblia, como de memoria.
Pero todo el tiempo tenía en la otra mano ese maldito diario, que estudiaba incluso mientras escribía. Me negué a creer que realmente estaba traduciendo esa reliquia de mente. Seguramente un hombre de su origen podría recitar la Biblia en su totalidad, no era inaudito en hombres dedicados. Pero en cuestión de minutos había concluido el libro de las revelaciones y seguía escribiendo, todavía mirando su hallazgo, y esta locura continuó durante unos 40 minutos, hasta que llenó cada trozo de papel en blanco que habíamos traído. El hechizo de locura pareció abandonarlo, porque por fin se sentó en el escritorio, respirando con dificultad, el sudor cubriéndolo a pesar del frío. Dejó el viejo diario a un lado y se volvió en su asiento hacia mí. Nunca olvidaré sus ojos y las multitudes de penas y horrores que contenían. Esos no eran los ojos de Richard. No era la voz de Richard la que hablaba, sino algo destruido. Lo matamos. Lo matamos. Realmente lo matamos. Esto repitió, y ninguno de mis despertares lo sacó del estupor. Pronto perdió su fuerza y deslizó su cuerpo contra una de las paredes, sentado impotente, murmurando para sí mismo. Sabía que ahora estábamos en problemas, con el estado de mi compañero. Nos preparé una comida con el juego de cocina portátil e insistí en que comiera algo, lo que hizo sin pasión y solo a instancias mías. Esperaba darle tiempo para recuperar su fuerza e ingenio, para que pudiéramos hacer el viaje de regreso. Mientras tanto, la mesa y sus libros dispersos llamaron mi atención. No quería alimentar sus delirios, pero conjeturé que tal vez sus divagaciones tenían alguna clave para su repentino estado maníaco. Comencé con el primer libro. Como mencioné anteriormente, esta fue una recitación precisa de la Biblia del rey Jacobo, pero no sin una desviación que me dejó perplejo. No soy teólogo, pero incluso mi conocimiento superficial del texto que contiene me dijo que esta traducción tenía adiciones, algunos párrafos enteros que ninguna Biblia contenía. Estos apéndices y divergencias iban desde alteraciones importantes al texto original, hasta pasajes completamente novedosos que agregaban detalles o incluso cambiaban los capítulos. Esto siguió, y parecía que ninguna página sobrevivía inalterada. No pude soportar más y me dirigí al libro de las revelaciones, cuyos detalles, ya extraños y espantosos, habían adquirido un terror y una claridad insondables. Más allá de esta traducción comenzó lo que supuse que era un diario en primera persona. Comenzaba, yo soy, y se retractaba de una historia increíble, como una mitología oscura y olvidada. Que estas palabras nacieran de la imaginación de Richard me enfermó. Verdaderamente parecía que se había convencido a sí mismo de que estaba traduciendo las mismas memorias de Dios en carne propia, que había bajado de los cielos, tomado forma mortal como su hijo antes que él, y se escondió en los bosques, tan lejos del hombre como pudo, para hacer una crónica de su vida y luego olvidar su creación bastarda. Siguieron descripciones tan vívidas de la locura, que me pregunté si yo mismo no había soñado con esa terrible lectura. Describió a los ángeles siendo hervidos en una gran sopa y consumidos antes de su partida, para que no necesitara darse un festín con los animales o plantas del mundo. Se relató en detalle la agonía de tomar forma física, la condensación de su totalidad en una singularidad, que tardó años en establecerse en una forma satisfactoria. Describió esos años como un vagabundeo líquido, un fantasma de niebla sangrienta y efluvios incipientes que acechaban los bosques. Habló de las guerras con un desapego tan apático que me pregunté cuán cruel debe ser una persona así para describir el sufrimiento en términos tan insensibles. A medida que avanzaba la historia, se convirtió en una narración de una duración excepcional. Una y otra vez el escritor insistió en que no tenía culpa, era totalmente frívolo en todos los aspectos. La degradación de su conciencia suprema a una mera masa de grasa e impulso eléctrico lo agonizaba, y parecía infundirle una especie de locura. De todos los hombres, elogió a los Hitler, los Stalin, los Genghis Khans y tantos carniceros anónimos que llenan nuestros titulares con actos chillones de depravación contra su prójimo. Tenían la llave del cielo, dijo. Tiré el libro y me dispuse a irme de inmediato, pero Richard se puso de pie de repente y me tomó la mano. Me miró a los ojos con determinación de acero, no con la tristeza sin sentido que expresó anteriormente. Lee el resto, dijo. Lee el resto.
Supuse que no tenía intención de permitir nuestra partida hasta que yo lo hubiera obligado, y temía el estado que podría vencerlo ante mi negativa. Así que comencé con el último libro, y su contenido me desarmó de toda razón y cordura, ya que su creación evidentemente tenía al pobre Richard. El narrador no dio ningún año. Deduje de las descripciones de los campos de trabajo que fue poco tiempo después de la Segunda Guerra. El Ejército Rojo lo había encontrado por casualidad, y de inmediato supo que miraban el rostro de Dios, aunque ese rostro fuera un revoltijo de ojos, nariz, barba y cabello desaliñado, una persona completamente dispensada de humanidad. Los militares y científicos no lo contemplaron con temor, sino con terror, y no cayeron a sus pies para adorarlo y ofrecerle lágrimas, sino que inmediatamente lo ataron como prisionero y lo llevaron a una instalación. Tal era su deterioro en este punto que no pudo resistirse. Un odio innato embelesó a sus captores. Una repulsión primordial hacia su descubrimiento los impulsó a seguir adelante. Incluso los científicos a los que se les encomendó la tarea de analizar el espécimen, con la esperanza de que pudiera contener secretos beneficiosos para los soviéticos, se apresuraron a realizar su tarea, y solo se acercaron tímidamente al extraño de camisa de fuerza, no por miedo sino por disgusto. Parecía que se le dejaba algún valor científico, y si había más por venir, los oficiales lo detenían. Durante 10 años lo ejecutaron, esa criatura de ojos nublados que se llamaba a sí misma Yu cuando aún podía hablar. Sobrevivió al pelotón de fusilamiento, se retorció en el extremo de una soga durante meses, soportó quemaduras y electrocución. Pero cada nueva tortura parecía socavar la voluntad y la constitución del temido prisionero. Finalmente, varias explosiones de hidrógeno, detonadas en sucesión, demostraron ser efectivas para penetrarlo. Era como una víctima de quemaduras, y su condición ahora era tan catastrófica que cuando un oficial solitario se acercó a él y disparó un solo tiro de su pistola, despachó la cosa. Oficialmente, fue ejecutado por crímenes de contra la humanidad. Temblando, parecía entrar y salir de mis sentidos. Reuní suficiente rigor científico para preguntarle a Richard cómo había continuado esta narración, si su autor estaba así atado y abusado. Richard respondió sin pasión. Le permitieron seguir escribiendo, documentar todo lo que se le infligió, y escribió hasta el final, hasta que detonaron la primera bomba y se llevaron el diario. Entonces supo que moriría. Solo puedo especular sobre lo que ha sido de Richard desde aquella espantosa excursión. Ha desaparecido, y temo lo peor para él. Incluso ahora cuestiono mi recuerdo de los acontecimientos, sin el único testigo que verifique mi memoria. Pregunté con un amigo personal que ocupaba un alto cargo en el ejército, y él solo se rió de mis vagas preguntas, y no lo culpo. Por supuesto, no se había acumulado tal locura, y si por alguna casualidad insondable lo hubiera hecho, no habría registro de su ocurrencia. Antes de fugarse, Richard se llevó consigo el diario y sus aparentes traducciones, y no queda nada del evento, excepto lo que escribo ahora. Verdaderamente había pensado enterrar todo el asunto en lo profundo de mi mente, aceptarlo por el triste deterioro de un hombre que alguna vez fue orgulloso. Pero una cierta sospecha sigilosa, que persistía en los límites de mi vieja imaginación, me obligó a guardar esto para la posteridad, incluso cuando sospecho que tal acción pronto será discutible. Perdonen mi divagación filosófica, que no es para nada normal en mí, pero posiblemente se ajuste a la conclusión de esta narración. Si esa cosa que no nombraré fue asesinada por crímenes contra la humanidad, y nuestro mundo aún existe, ¿no produce esa paradoja la conclusión de que de alguna manera, nos hemos librado de un gran mal inconcebible que ha prevalecido sobre nosotros desde el principio de los tiempos? ¿No deberíamos ver una nueva era sobre nosotros, como proclaman esos jóvenes esperanzados en la iglesia? Si se corta la fuente de todo, ¿de dónde emergen los nuevos terrores? ¿Por qué el mundo no desapareció simplemente como lo ha hecho Richard? ¿Y por qué pienso en esto mientras me acuesto por la noche y miro el vacío sin fin en las penumbras? Mis ojos debilitados perciben cada día que pasa. Y en ese instante vuelve a mí un pensamiento, al que no le di el suficiente peso cuando ocurrió, ya lo habíamos encontrado. Dios está muerto, y nosotros lo hemos matado.